Job 22:21. Vuelve ahora en amistad con Dios y tendrás paz y mucho bien. La Iglesia Cristiana Integral, Jesucristo el verdadero camino, te invita a que busques a Dios mientras Él se deje encontrar. Estamos ubicados en la calle 47, número 2320, Nuevo Sotomayor. Teléfono 67-695-2079. Repito, teléfono 67-695-2079. Reuniones martes y jueves, 7 de la noche, y los domingos, 7 de la mañana. Visita nuestras redes sociales en YouTube y nuestra web. Estar todo el tiempo en marcha, no descansar. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice velad. Y la palabra velad quiere decir que nosotros no podemos descansar nada, porque tenemos que estar siempre despiertos. Es como un buen soldado que está en la guerra. Tiene que estar todo el tiempo, ¿sí?, con la armadura puesta, ¿sí?, en posición de defensa. Y es así como Dios quiere que nosotros, en la medida que vayamos caminando, en la medida que vayamos vivificando su presencia, su esencia, óigame bien, su esencia, en esa medida nosotros vamos a ¿qué? A ser testimonio de Cristo Jesús. Y al ser testimonio del Hijo, también somos testimonio del Padre. Somos testimonio. ¿Por qué? Porque Dios, para Él poder hacer lo que Él hizo, le tocó manifestarse por medio de su Hijo. Porque la misma soberanía de Dios, la misma justicia de Dios, el mismo juicio de Dios no permitía que Él hubiese, por medio de su soberanía y su magnificencia, nos hubiese perdonado así por así. Había necesidad de que viniese Él, Cristo, para que Él fuese a la cruz y por medio de la sangre del Cordero, nosotros pudiésemos ser redimidos. Y esa redención no viene de un momento para otro. Esa redención viene en un proceso que es el que se hace. ¿Por qué? Porque Dios lo primero que hace cuando nosotros vamos a su presencia y nos identificamos y enfocamos nuestra mirada en Cristo Jesús, en ese momento Dios lo que hace es que Él, de una vez, lo que Él hace es que te llena a ti de algo que nosotros aún no hemos vivificado, pero que es algo que tenemos que tenerlo todo el tiempo. Tenemos que tener. Él te da a ti las arras, te da a ti un anillo, te dice, mire, este es mi anillo. Él te envía a vestirte, a lavarte. El hijo pródigo, ¿qué hizo el padre con el hijo pródigo? Lávenlo, cámbienle de vestiduras. Es lo que hace Dios cuando nosotros venimos a su presencia. Ese es el quid de la cosa, y nosotros no hemos querido entender que las cosas del mundo no son de nosotros. Podemos estar viviendo en el mundo y tenemos que cumplir. ¿Por qué? Porque Dios dijo, da al César lo que es del César. Entonces, Él tiene respeto. Él respeta todas las cosas. Ese es un valor que Él tiene y que Él quiere que nosotros lo tomemos y respetemos a todos. Respetemos a nuestros hermanos, respetemos a todos. Porque en la medida que tú respetes a Dios, en esa medida tú tienes que respetar a tu hermano para que no hables de él, no murmures de él, no digas cosas de él. No lo pienses siquiera. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios no permite que uno piense en una murmuración de su hermano. Y si viene alguien a uno lo puede rechazar. ¿Con qué? Con el poder del Espíritu de Dios. Porque eso es lo que hace el Espíritu de Dios en todos nuestros sentidos. El Espíritu de Dios trabaja en todos nuestros sentidos. El Espíritu de Dios trabaja en tu carne.
El Espíritu de Dios trabaja en todos los organelos, en todas las formas, en todas las ramificaciones de nuestra parte neurológica. Esas ramificaciones, esas son las que hacen que en un momento dado toque y en ti se despierte algo que tú no tenías por qué despertarlo si no lo hubieses tocado. Pero cuando viene a ti, viene el conocimiento, el entendimiento y el saber, o sea, esa experiencia tú no vas a tocar. ¿Qué le pasó a José? José tocó a la mujer de Potifar. José salió corriendo. ¿Qué le pasó a los hijos de Noé? Sem y Jafet. Ellos cogieron el manto, cogieron la túnica, se la cargaron a su espalda y echaron reversa hacia atrás y la colocaron sobre su padre sin verlo, y mucho menos tocarlo. Es así como Dios quiere que nosotros empecemos. Por eso yo decía en la oración, decía que nosotros a veces, o sea, estas cosas del mundo ni siquiera debiéramos traerlas a memoria. ¿Por qué? Porque no sirve, no se justifica, no sirve que yo me ponga. Es como si yo tengo rabia, si tengo ira. ¿De qué me sirve tener ira? ¿Sí? ¿De qué me sirve la ira si tengo que calmarla o me muero? Me pasa como los piscos. ¿Usted alguna vez ha visto un pisco cuando se muere de rabia? ¿Sí? Se pone todo rojo, ¿cierto, hermana? Se ponen rojo y se caen muertos al piso por la rabia. ¿Ven? Y Dios quiere que nosotros seamos libres de todas esas cosas, que podamos verdaderamente vivificar su nombre. Bueno, mis amados hermanos, aquí les traigo esta imagen. Hemos venido hablando, voy a decirles, hemos venido hablando de cosas importantes que yo, para mi entender, Dios me las ha colocado y yo las he traído aquí al pueblo de Dios. No sé cómo será el pueblo de Dios, cómo lo tendrá, si de pronto disfrutará, si de pronto lo tomará, si lo desechará, si lo habrá botado de pronto la caneca de la basura. Listo, eso es problema de cada uno. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de orden, es un Dios de principios, y a ti Dios te dio una voluntad para que tú puedas manejar tu voluntad. Cuando todos venimos a la presencia de Dios, cuando todos venimos al camino de Dios, cuando todos recibimos el llamado de Dios, todos tenemos que hacer algo, tenemos que trabajar en ese llamado, tenemos que, como digo yo, laborar en eso para que cada día crezca más. Tenemos que podar, tenemos que hacerle, echarle agüita, todas las cosas. ¿Qué es lo que hace Dios? Dios lo que hace es que Él poda y permite el crecimiento de la mata. Y esa vid verdadera, ¿quién es? Cristo Jesús. ¿Y quién es el que le da el agua? ¿Quién es el que le da el nutrimiento? ¿Quién es el que le da todo? Se lo da Dios para que pueda crecer esa mata, para que esa vid pueda crecer. Y en esa mata, en esa vid, estamos nosotros, está el pueblo de Israel, que fue el pueblo escogido por Dios, que no tenemos por qué desechar. Y estamos nosotros que, debido a que el pueblo de Israel no quiso recibir al Maestro, no quiso recibir su palabra, su mensaje, entonces él fue cortado de la vid y nosotros fuimos injertados de esa vid. Eso lo dice Pablo en sus cartas paulinas. Es estar usted en la vid verdadera, es cuando usted empieza a recibir ese nutrimento, esa savia que viene de lo alto, que es todo lo que está en esta Biblia, en esta palabra, en la palabra de Dios. ¿Por el poder de quién? Hermanos, ¿por el poder de quién? Del Espíritu de Dios. Era necesario que viniese. Dígame bien, es necesario que Él venga. Es necesario que Él esté en cada uno de nosotros para que nosotros podamos entender el mensaje. Para que nosotros no hagamos divagaciones ni hagamos prédicas que no sean de Dios, que no sean del Espíritu de Dios, ¿sí? Que no sean revelación. Usted oirá muchas charlas, muchos encuentros, y todos esos encuentros va a decir usted, ¿y en qué se diferencia esto de esto? Hermano, hay una diferencia, es un quid especial
pero es muy enorme, es infinitamente enorme. ¿Por qué? Porque el tener la presencia de Dios, el tener el Espíritu de Dios, el tener la sabiduría de Dios, es el tener usted a un Dios infinito. Entonces usted lo que tiene que pedirle es que le amplíe las estacas para que usted no se enloquezca con tanto conocimiento, con tanta sabiduría, con tanta inteligencia. Ahora recuerden, el Espíritu me da a mí como conviene. Habrá muchas devocionales que uno dice, wow, pero ese devocional, el Espíritu le está dando a uno como conviene. Él colocó a esa persona para que Él le trajera a uno ese mensaje, esa palabra, que va a quemar el corazón, que va a quemar mi mente, va a esculpir en mi mente, de modo tal que hasta que yo no vaya y vea la presencia de Dios en él, lo que le pasó al camino de Emaús, a los discípulos. Ellos sentían que la palabra les quemaba, era un fuego ardiente. Eso es lo que sucede, mi amado hermano, en cada uno de nosotros cuando nosotros anhelamos. Óigame bien, anhelamos, porque Dios es espíritu. Anhelamos, si nosotros queremos, como dice Pablo, si nosotros queremos estar en lo espiritual, ¿qué tenemos que ser? Y dejar de ser carnales. Entonces tenemos que empezar a educarnos en la universidad de Dios y empezar a verdaderamente a pronunciar palabras que corresponden a la palabra de Dios. Por eso diferenciamos lo que es trabajo de labor. En Génesis capítulo 3, Dios le colocó a la tierra una función y al hombre le colocó otra función, ¿como qué? Como castigo. Para poder trabajar la tierra, oigan bien, trabajar la tierra, él hacía ¿con qué? ¿Con el sudor de qué? Con el sudor de su frente. Y no espere, mi amado hermano, que si usted no tiene, si usted no le pide, si usted no le entrega su labor al Señor, usted va a tener labor, usted va a estar todo el tiempo trabajando, va a llegar cansado, va a llegar rendido, va a llegar prácticamente, sí, adolorido, no quiere saber más de ese trabajo, lo quiere echar para un lado, no le sirve. ¿Por qué? Porque no lo ama. No ama usted esa labor. Usted no ha entendido que esa labor es para bendición suya, de su familia y de todo su entorno y también de la iglesia. Y eso es lo que tenemos que entender, y ese es el mensaje, mi amado hermano. Cuando Dios a nosotros nos formó, Él nos hizo a nosotros, nos creó, nos formó, nos originó y después estableció ¿qué? Un tiempo final. Óigame bien, un tiempo final. Eso se llama, escatológicamente se llama la visión plena de Dios. Muchos otros predicadores podrán decir cosas diferentes. Pero la visión de Dios, una vez yo lo prediqué, y esa visión de Dios depende, ¿sí?, de lo que Dios quiera y de cómo nos quiera llevar. ¿Por qué? Porque Él es soberano, Él es omnisciente, Él es omnipresente y Él prácticamente es sabio en todo. Entonces yo le preguntaba al Señor, bueno Señor, ¿y aquí qué pasa? Dijo, así como yo, óigame bien, puede que de pronto en la Biblia no esté, pero es mi pensar y es lo que Dios me ha mostrado a mí. ¿Sí? Usted cuando va a hacer algo, cuando usted tiene algo en su mente que llega a usted ese anhelo, ¿sí?, ese anhelo, dice usted, yo quiero tener una casa. ¿Sí? Ese anhelo que Dios ha colocado en ustedes, ¿sí?, que puede también ser un deseo del mundo, entonces tiene diferentes formas de usted poder conseguir esa casa. Si usted está en el mundo, la va a conseguir de acuerdo a lo que el mundo le enseña, de acuerdo a ese conocimiento, a ese entendimiento y a ese caminar del mundo. Entonces el mundo le dice a usted, para que usted pueda tener la casa, entonces tiene que hacer esto, entonces usted tiene que venderle el servicio al otro, ¿sí?, y hacer lo malo para que el otro pueda seguir adelante, para que él a usted lo pueda llevar a un puesto mayor y usted pueda tener un sueldo mayor para que pueda usted conseguir la casa. ¿Sí me entendieron? ¿Ve? Se consigue la casa. Y dice usted, uy, yo fui bendecido por Dios. Y cuando usted va a mirar, si usted deshoja
esa margarita, y usted empieza a darse cuenta, no estoy hablando de Margarita la hermana de nosotros, usted soja esa margarita y empieza a darse cuenta de me quiere, no me quiere, me quiere, no me quiere, se da cuenta de que usted llega a un momento en el cual va a recibir y dice no me quiere. Porque muchas veces nosotros estamos tan perdidos, tan oscuros, tan ciegos, que no vemos cuál es el final del devenir de los tiempos. Óigame bien, es el devenir de los tiempos el que tenemos nosotros que mirar qué es lo que la palabra de Dios termina. ¿Sí? Por eso Él dice los tiempos finales. Para cada uno de nosotros va a haber un tiempo, un comienzo, va a haber un tiempo medio y va a haber un tiempo final. Usted nace, usted crece, usted reproduce y usted se muere. Eso lo estableció Dios con todo, con la naturaleza. Lo estableció Dios en las plantas, lo estableció Dios en el universo. Muchas estrellas se estrellan, se explotan, ¿sí? Según hablan los científicos, ¿sí? Lo estableció en los peces nacen, ¿sí? Crecen, se reproducen y mueren, y en las aves también. Si eso lo miramos, está en Génesis capítulo 1, versículo 20, y después está en el versículo 26 a 20. Pero para poder Dios, oigan bien, para poder Dios crear todo, hacer todo, Él tuvo que sentarse, ¿sí? Ya tenía una experiencia en los ángeles, ¿sí? En la creación inicial que Él hizo. Entonces Él se sentó cómodamente, yo me lo imagino, oigan bien, soy yo el que está hablando así. A mí Dios me llamó así y me explicó eso así, y yo lo digo así, pero soy yo. Entonces se sentó cómodamente y empezó a mirar qué necesitaba usted para poder vivir. Primero que todo pensó en el ser humano. Entonces, ¿qué hizo Dios? Allá en lo oculto lo entretejió, ¿sí? Y miró todo lo que necesitaba. Que estamos nosotros empezando hoy por hoy a ver lo oculto de Dios en cuanto a eso, y nos está trayendo ¿qué? La parte científica. Los últimos adelante nos están trayendo la nanotecnología, la inteligencia artificial, para poder nosotros saber qué es lo que Él vio allá en el comienzo de los comienzos. Porque ustedes ven que Él hizo Génesis 1, versículo 1 hasta el 26 en la mitad. ¿Por qué lo hizo Él así? ¿Alguna vez ustedes se han preguntado eso? Porque Dios vio al hombre, haga de cuenta que este es el hombre, vio al hombre y dijo, el hombre necesita solidez, el hombre necesita crecer. ¿Y cómo crece el hombre? Alimentándose, ¿sí? Llevando una serie de cosas, unos fenómenos bioquímicos dentro de cada cuerpo, de modo tal que cada parte de su célula, mi amado hermano, que fuera eso, si usted la descompone en la mitocondria, en el núcleo, ¿sí? En el órgano de Golgi, cualquier cosa, a la célula animal, ¿sí? Que es diferente a la vegetal, ¿sí? La vegetal es diferente en cuanto a la parte de su membrana, ¿sí? De la del hombre. Entonces él vio esa necesidad en cada cosa. Dijo, para poderse unir, ¿sí? Para poder hacer la silla necesitamos que las patas se unan a otra parte, que es la parte donde yo voy a recostar mi cuerpo o voy a colocar mi cuerpo. Y empezó él a darse cuenta de eso, a entretejer todo allá en lo oculto, y empezó a crear, a formar, y dijo, wow. Y yo me imagino cuántas páginas, cuántas hojas, cuántos borradores, aunque en Dios no hay borrador, porque Dios todo lo hace perfecto. Y estableció y dijo, el hombre necesita minerales porque lo hice del polvo de la tierra. Entonces necesita minerales, entonces démosle minerales. Entonces, ¿qué hizo él? Hagamos que la tierra produzca, ¿qué produzca? Plantas, vegetales, ¿sí? ¿Para qué? Y esas plantas vienen llenas de ¿qué? De minerales. Ustedes no han oído que
A veces dicen que usted tiene que tomarse un jugo de ¿qué? ¿Qué es? Tallo de apio, sí, yuca, tal cosa, las hojas, hasta las hojas que usted ve afuera en ese árbol son medicinales, uno no sabe si de pronto le puedan servir o no le puedan servir. Entonces, ¿qué hacen Dios? Entonces colocan a alguno de nosotros que vaya a investigar si la hoja me sirve para tal cosa. Y resulta que le dice uno, llega la persona enferma, como me pasó un día que vino aquí la pastora enferma, y yo le dije a Leticia, caliente agüita de orégano, sí, tal cosa, y le ponen unos pañitos de agua de orégano en los ojos. Yo que iba a saber que esa planta, ¿sí?, era antiinflamatoria. ¿Sí me entendieron? ¿Qué dice el cuerpo cuando entiende? Amén, ¿cierto? Listo. Entonces, ¿qué pasa? Dios formó, Dios nos hizo, nos entretejió y nos formó, y Él hizo lo otro de acuerdo a mi necesidad. Por eso yo hablaba de las necesidades. Entonces, esa necesidad, si ustedes están mirando ahí, sí, si ustedes están mirando en la primera parte donde aparece arriba, dice necesidades, ¿sí?, y abajo aparece creación. Entonces, esa creación, ¿sí?, Dios lo que hizo fue que Él hizo los cielos ¿para quién? Para las aves. Hizo los cielos para las aves porque Él, antes de pensar en las aves, Él pensó en el cielo, ¿sí? O sea, pensó en dónde iban a estar las aves. ¿Cómo podían las aves volar si no había cielo? ¿Cómo podían los animales, cómo podían las plantas crecer si no había tierra? Entonces, por eso cuando usted va a Génesis capítulo 1, versículo 1, ¿qué dice? En el principio creó Dios los cielos y la tierra, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Amén. La tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Entonces yo digo, ¿qué se hizo primero? ¿Quién fue? O sea, ¿qué se pronunció primero en estos dos versículos? ¿Qué? Cuando uno cree algo, ¿con qué lo cree? Entonces ahí estamos viendo el verbo que se hizo, carne, en Juan capítulo 1. ¿Y qué más dice después? ¿Qué se movía sobre las aguas? Ahora miremos el versículo 3. Dice, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Entonces pronunció palabra Dios y esa palabra se hizo manifiesta. Ahora yo le invito a que usted vaya a Génesis capítulo 3, versículo 15. Y pondré enemistad de ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá la cabeza y tú le dirás el calcañar. Amén. Entonces nosotros ahí estamos viendo la palabra escatológica de Dios, o sea, la palabra pronunciada por el Padre, porque todo lo que el Padre pronuncia es profecía, mi amado. La palabra de Dios es profecía. Todo lo que diga usted es que así dice mi papá, ¿sí?, es porque tiene esa soberanía del papá y uno no puede refutarla. Es un axioma, es algo que es ineludible. Entonces, en Génesis 3.15, que yo les he dicho muchas veces a ustedes, en Génesis 3.15, Él estableció un parámetro para poder que en el devenir de los tiempos, en esa visión a corto plazo o a mediano plazo, Él poder cumplir algo más. ¿Por qué? Porque Él, cuando nos formó a nosotros, oigan bien, cuando nos formó a nosotros, Él vio todo, desde el comienzo hasta el final del final. Él vio los que estábamos allá, ¿sí?, en el juicio final, en el trono blanco. Oigan bien, Él ya lo vio, porque si yo creo en la palabra, tengo que estar con convicción y certeza de que esto es cierto, lo que estoy diciendo. No hay otra opción, mi amado. Entonces él hizo, ¿qué? Hizo el cielo y la tierra. Y después de que hizo el cielo y la tierra, ¿qué? Separó las aguas del firmamento y tal cosa, y formó un agua tal cosa y otra agua. ¿Listo? ¿Y qué pasó? Resulta que él dijo, voy a darles alimento, ¿sí?, pero ¿con qué? Con el sudor de la tierra. Entonces puso la tierra a que la tierra vaporizara y hubiese crecimiento en todo lo que estaba sembrado en la tierra. ¿Para alimento de quién? De nosotros. ¿Para alimento de quién? De las aves. ¿Para alimento de quién? De los pescados. Y por eso Dios estableció un ciclo
que ahí dice más adelante, dice el ciclo de la vida. ¿Qué es el ciclo de la vida? Dios, cuando me creó a mí, me formó a mí, Él estableció unos seres invertebrados y unos seres, o sea, lo que llamo yo unicelulares y multipolicelulares. Y en la medida que usted, si usted va y mira, cuando se forma, va la parte del ovario, ¿sí? Y el espermatozoide se forma, se unen y forman un solo huevo. No 15 huevos ni 20 huevos, sino forman un solo huevo, y ese solo huevo se va multiplicando, se va dividiendo de modo tal que van formándose en sí y van haciendo, ¿sí? Todos, pero todo de acuerdo a qué, al DNA de cada uno. Si no, ¿cómo se explica uno que mi papá tenga los ojos grises y yo lo tenga grises? Porque yo cogí del DNA de él, o sea, de su genética de él. Y es así, mi amado hermano, como Dios entonces estableció eso, y Él hizo, durante los primeros versículos, 25, 26 versículos, Él hizo todo, ¿para qué? Para que el hombre, a poder crear al hombre. Él ya lo había pensado, ya lo tenía estructurado, ya lo tenía establecido. ¿Y qué hizo? Cogió barro, le echó ¿qué? Humedad. ¿De dónde sacó Dios esa humedad para convertir el polvo en barro? Y es así como Dios entonces nos formó a nosotros, o sea, formó este cuerpo. Óigame bien, este cuerpo está hecho con agua. Si usted se va y mira, el 70% de los niños, todos tienen agua. El 60% de los adultos tenemos agua. Entonces, cuando usted va a un desierto y se deshidrata, se muere usted. ¿Por qué? Por falta de agua, no por falta de comida. Usted dura 24 horas en el desierto, pero puede durar 3 días aquí. ¿Cuántos hemos hecho un ayuno de 40 días? Los que hemos hecho un ayuno de 40 días, ¿sí? Lo hacemos, ¿sí? Con agua. ¿Por qué? Porque el agua nos hidrata, el agua prácticamente nos permite que nosotros podamos seguir. Pero si usted lo oye, la palabra 40 días, 40 noches duró Moisés, 40 días, 40 noches duró Jesús. ¿Sí? ¿Pero por qué? Porque el Espíritu de Dios lo puede aún hidratar. Yo lo digo por experiencia propia. Cuando yo estuve en el ayuno de Zacarías, ¿sí? En ese momento yo sentía mis fuerzas. Yo caminaba, yo hacía de todo, yo brincaba, saltaba y tal cosa, y había días en que yo no comía nada. Había días en que pasaba 2 días, 3 días, 4 días sin comer, en ayuno completo, y tenía fuerzas, tenía alientos. Mi cara estaba rosada, mi piel estaba muy bien, todo perfecto. Y lo digo porque yo me estaba vigilando en la clínica donde yo trabajaba. Entonces así es Dios. Dios entonces hizo algo. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, y en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Amén. Entonces, ¿qué pasa? Entonces Él a nosotros nos llevó a que nos enseñoreáramos, o sea, que nosotros tuviésemos señorío, soberanía. Entonces Él se manifestó en ¿quién? En el hombre, de su soberanía. Le dio al hombre esa soberanía para poder tomar como si fuera el príncipe, ¿sí?, de la tierra, y poder establecer una serie de códigos, una serie de estamentos, para Él poder ¿qué? Darle nombre a todas las cosas creadas por Dios, hechas por Dios. Y es así como entonces nosotros, yo he podido entender a los indígenas. ¿Por qué he podido entender a los indígenas? Porque yo sé que ellos tienen un concepto espiritual de la tierra, del cielo, de todas las cosas que también lo tuvieron los fenicios, los filisteos, ¿sí?, los egipcios, ¿sí?, los griegos, ¿sí?, los romanos y toda la gente. Pero ¿qué pasó? Si uno no tiene ese conocimiento, ese entendimiento y esa sabiduría que viene de Dios,
uno se va para otro lado, cambia la ruta, hace otra ruta diferente. Entonces pasó que esa convivencia de Adán con los animales, con las plantas, lo llevó a él a tener que una sabiduría en cuanto al conocimiento de las plantas, de los animales y de todo. ¿Por qué? Porque Dios se le reflejaba a él. Dios le decía, mire, esto es lo bueno. El Espíritu de Dios, ¿qué me enseña a mí? La verdad. El Espíritu de Dios no me puede enseñar a mí mentiras. Él me enseña a mí la verdad. ¿Sí me han entendido hasta ahí, pueblo? ¿Estamos entendidos? Como dice Cristian, ¿sí? El que no entienda, que levante la mano y diga, no entiende. Entonces, ¿qué pasa? Ese Espíritu de Dios me enseña a que yo vea la verdad dentro del campo de Adán y dentro del campo de Eva. Pero ¿qué pasó? Antes de estaba Adán solito. ¿Sí? Estaba Adán solito. Y dijo Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Hagámosle ¿qué? Ayuda idónea. Oigan bien, pero para poder hacer esa ayuda idónea, ya Dios había establecido lo que le iba a dar a esa mujer. Ya Dios sabía lo que le faltaba al hombre. Porque al hombre le falta algo que la mujer lo suple. Hemos hablado sobre eso en muchas prédicas. Entonces, ¿qué pasa? Ese quid que le falta al hombre, que la mujer lo trae, es como decir, la tuerca para el tornillo. Pero dígame bien, para cada tiesto está su arepa. Y no es que yo entonces vi a China y estaba bonita y tal cosa y caminaba graciosamente y dije, esta es mi esposa. Señor, gracias porque tú la enviaste a mi ayuda idónea. Y resulta que a los 6 meses están peleando, engarrotados y no viene usted a la iglesia. ¿Por qué? Porque la ayuda idónea le echa la piedra encima y le dice, hoy no vaya a la iglesia. ¿Quién perdió? Entonces no fue la ayuda que Dios colocó, fue lo que usted, porque esa es la mentira del enemigo, esa es la mentira del maligno. El maligno vino aquí ¿a qué? Vino fue a robar, a destruir y a matar. ¿Sí? Y por eso se llama el príncipe de la mentira, porque por medio de la mentira él me engaña, él me roba. Y es así como entonces Dios ya estableció unas necesidades tanto para Adán como para Eva, como para el conjunto de lo que había creado, y esas necesidades entonces las convirtió en ¿qué? En unas necesidades de tipo social. Pero había que establecer un valor para esas necesidades de tipo social. ¿Será que yo primero voy a atender al caballo en vez de atender a mi esposa? Entonces establecieron una serie de valores. Y esos valores eran los que estaban empezando a primar allá en el comienzo del comienzo. Pero era ¿quién le establecía el valor? A Adán y a Eva con respecto a la creación. ¿Quién se lo establecía? ¿No oigo? Sí, Dios se lo había establecido, listo. Pero ¿por medio de quién? Por medio de su espíritu. Él estableció a él una forma y entonces el otro llegaba y decía, Señor, entonces decía, a ella primero. Sí, el espíritu decía a ella primero. Entonces el hombre atendía primero a la mujer y después al caballo. Y es lo que se fue, esto lo digo para que vayamos analizándolo desde el punto de vista del mundo con respecto a la palabra de Dios, y desde el punto de vista del mundo con respecto al reino de Dios. En esa medida que estamos a la visconversa, estamos a la viceversa, ¿sí? Estamos en el punto donde estamos en el reino de Dios, ¿sí? Que es lo que estamos viendo en Génesis 2. Entonces, ¿qué hizo Dios? Dios entonces estableció una serie de valores de que él debía tener con su mujer, con su ayuda idónea, con respecto a valores que la mujer tenía que tener con su hombre, con su varón, y con respecto al entorno que tenía. Nosotros hemos venido creciendo, nosotros nacimos en determinado lugar, X, Y o Z. Y en ese lugar nosotros primero que todo, nosotros tuvimos un valor que era el de nuestra mamá. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos leche materna.
Y en la medida que yo necesitaba leche materna, yo lloraba y mi mamá corría a darme la leche, a alimentarme, porque ella sabía que tenía que alimentarme. Entonces, esa necesidad que yo producía en mi cuerpo, que Dios ya había establecido, y tenía un tope para eso, él tuvo un chip. De modo tal que si ustedes ven al niño recién nacido, él chupa, mamá, mamá, y de pronto, ¡pum!, termina de mamá. Y a la mamá le queda de pronto un cuarto de leche en la tetica. ¿Sí entendieron? Ese es el chip que colocó Dios en cada uno de nosotros. Y en toda la tierra, en todo el universo. Cada uno tiene un control. Por eso Dios es un Dios de control. Cada uno de nosotros tiene un control. Si usted come carne y la carne lo sació, en ese momento el Espíritu de Dios hace que usted diga: estoy saciado, estoy lleno, y no quiera más. Hasta ahí tiene usted el control. ¿Satanás qué hizo? Satanás lo que hizo fue que nos descontroló, ¿sí?, diciéndonos mentiras, haciéndonos ver otras cosas diferentes. Eso después lo veremos algún día. Y es así como entonces vienen los valores de carácter de convivencia social entre Adán y Eva, y después vino el pecado, vinieron los hijos, tal cosa, creció la multitud, entonces se hicieron unos valores de tipo, unas necesidades de tipo social. Entonces ya tenemos que, primero necesitamos casa, necesitamos un techo. Entonces ya no sé, en el alefato hebreo ya no se habla de la A, sino se habla de la B. ¿Qué significa B en el alefato hebreo? Anita. Casa, ¿cierto? Tienda. Entonces, ¿qué pasó? Entonces, ¿qué hizo Dios? Dios enseñó al pueblo, o el pueblo mismo tenía una sabiduría, una inteligencia, ¿sí?, y una enseñanza en su forma de ser, ¿sí?, de modo que él empezó a honrar a su esposa, honrar a sus hijos, y sus hijos también honraban a él, y también honraban a la mamá, y también honraban a todo lo que era. Y él les enseñó. ¿Qué pasó con eso? Esos primeros pecadores no tenían a Dios, luego no fueron enseñados por Dios hasta que no vino el nacimiento de quién. Cuando nació, sí, entonces apareció otra vez el nombre de Dios a nivel de toda la creación. Y después vinieron todas esas necesidades, tal cosa, y se establecieron esos valores, y esos valores fueron llevándose de modo tal, ¿sí?, que esos valores dependían de la importancia de cada necesidad. Entonces, ¿qué pasó? Algunos se agruparon de acuerdo a la necesidad, entonces se agruparon, por decir, los de Santander se agruparon en Santander y los de Bogotá se agruparon en Bogotá. ¿Por qué? Porque las necesidades de cada uno eran diferentes. Cuando el de Bogotá quiso irse para Santander, tenía que adaptarse a las necesidades de Santander. Cultura, forma de ser, temperamento, todas esas cosas, mi amor hermano. Entonces, que eso creó unos valores, y esos valores fueron los que empezaron a formarse en todo el pueblo, ¿sí?, de modo tal que eran unos valores ético-morales, unos valores sociales, unos valores culturales y unos valores religiosos. ¿Por qué? Porque siempre ha existido la necesidad de un Dios todopoderoso. Un Dios todopoderoso. ¿Qué ha pasado con los pueblos que hemos visto prácticamente la mitología de ellos? Los griegos, un Dios para cada cosa. Los egipcios, un Dios. Si la planta florecía, entonces el Dios ¿qué? Sí, si de pronto veía que el sapo estaba al lado de la planta, entonces decía, el Dios sapo fue el que hizo que creciera la planta. ¿Ven? No que la tierra produjera, ¿sí?, la tierra formara la planta. Entonces establecieron una serie de dioses, por eso se volvieron politeístas, y nosotros somos monoteístas. ¿Hasta ahí vamos? Sí, quiero gastar un poquito de tiempo en esto. ¿Por qué? Porque es necesario. Ahora, fuera de eso, ¿sí?, fuera de eso, nacieron las naciones, nació el pueblo, ¿sí?, y había necesidad de establecer unos gobiernos, unas estructuras, unas leyes. Por eso Dios, cuando sacó Dios al pueblo de Israel, ¿sí?, él le trajo unas leyes para que el pueblo de Israel siguiera sus mandatos, para que pudiese obtener todas las bendiciones que él había dispuesto para el pueblo, para Israel.
Si usted da la palabra y lee la palabra, ahí hay bendiciones para usted si es obediente. ¿Cuántas veces nosotros hablamos en los devocionales de la obediencia que Dios nos pide a nosotros para Él poder darnos de su bendición, de todo lo que Él tiene para nosotros, de lo que Él prometió, perdón, de lo que Él prometió para nosotros? Fíjense qué es eso. Entonces, ¿qué pasó? Esos valores necesitaban ser transformados en leyes, mandamientos, ordenanzas y tal cosa. Entonces Dios lo hizo con el pueblo de Israel, con su pueblo, con el escogido. Y nosotros, yo me imagino que los otros tendrían sus leyes y ordenanzas y tal cosa de acuerdo al pensamiento que cada uno traía. ¿Sí? Recuerden que Nimrod fue el que apareció construyendo más y más ciudades, y básicamente ¿qué era? Él estaba en contra de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque él era parte de la maldición de Canaán. Entonces, como tal, él estaba maldecido. Y hay personas que nacen con eso, o sea, hay personas que tienen ese filtro, tienen ese propósito. Y fíjense que Judas duró con Cristo Jesús, ¿cuántos años? Todo el tiempo, ¿cierto? Todo el tiempo. Usted puede estar aquí 15 años con nosotros, y el día menos pensado se le voltea el chicle. Por eso tenemos que estar siempre en la palabra y pidiéndole a Dios y no permitiendo, Señor, que nos enfriemos, que haya un enfriamiento en cada uno. Porque eso sí, el enemigo lo coge y nos arandea lo que más puede. Jesús le dijo a Pedro: Satanás está pidiendo que le permita que para poderte zarandear. ¿Qué dijo Jesús? Entonces, así como Dios verdaderamente a mí me dio esta fórmula, dijo: mire, esta es la fórmula. Vamos. Necesitamos unos valores. Esos valores usted los puede tomar del mundo o los puede tomar de Dios. Esa es la diferencia. Nosotros estamos en el mundo. Da al César lo que es del César. Estamos en el César, estamos en el mundo. Los valores, ¿sí? Los valores están de acuerdo, ¿sí?, a nuestras necesidades, pero están tergiversadas de acuerdo a lo que piense el mundo, de acuerdo a lo que piense yo, ególatra, egocéntrico. Porque usted puede decir, a ver, un ejemplo. Hagamos un ejemplo. ¿Qué ejemplo piensa usted, Manuelito, que puede ser? Usted es muy inteligente en eso. Por eso nosotros no podemos decirle al hijo: usted es un bobo. Yo digo a usted es inteligente, usted es muchísimo inteligente y sabe. Y eso Dios le está trayendo a usted. ¿Por qué? Porque yo lo estoy revelando. Porque es para relajar, no es de esa base. No, mejor no le iba a dar porque te van a decir: ay, el pastor anda buscando que nosotros diezmemos. No. Hagamos otra cosa más. El trabajar. ¿Sí? Vamos a trabajar. Pero usted llega y le dice al Señor: Señor, necesito trabajar para yo poder alimentar a mi familia. O sea, usted tiene necesidades, esas necesidades suyas, ¿sí? Esas necesidades suyas están dadas. ¿Por qué? La vez pasada yo lo decía: si yo no tengo mi familia, no tengo a nadie, a mí no me importa, yo salgo del trabajo, yo como hierba, lo que sea y tal cosa, y yo vivo. Pero cuando yo tengo a alguien que está con una responsabilidad, que está bajo mi responsabilidad, entonces eso me hace a mí a que yo tenga una responsabilidad y eso crea en mí un valor, ¿sí?, de acuerdo a esas necesidades. Entonces, ¿qué hace que yo vaya a trabajar? ¿Por qué? Por conseguir, para poder alimentar a quién, a mi familia, poderla alimentar, vestir, tal cosa. Y también tengo que enseñarle a mi familia de Él que me provee. Cuando mi proveedor no es Dios, sino es el mundo, ¿a quién voy yo primero? ¿A quién? Al mundo. O sea, usted va a su patrón, va a su primo, va a su hermano, va a todos, y es cuando Dios dice: no quiero que el mundo te dé nada. Entonces te cierra el chicle y tú vas y el mundo le dice: sí, mañana venga, Manuelito, por eso. Y viene que te va usted, ¡pum!, le dice: no, no sabe que no puede. ¿Por qué? Porque no le llegó a él el dinero, porque no le permitieron, porque la mujer dijo que no. Y ahorita que nosotros estamos, perdónenme las mujeres, nosotros estamos 80% dominados por las mujeres.
Y pongo un porcentaje del 20%, no porque me da pena poner menos. Entonces, ¿qué pasa? Eso es lo que ha hecho el mundo. El mundo ha tergiversado las cosas. ¿Quién es el que tiene el dominio de la casa de nosotros? El varón. ¿Estableció por quién? Porque lo dice la palabra. Entonces, ¿qué ha hecho el enemigo? El enemigo ha cambiado todos esos valores. ¿Ven? En donde el hombre es gobernado por la mujer. La mujer le pega golpes. Estamos sacando leyes para defender a la mujer y vamos a sacar leyes para defender al hombre. En el mundo, obviamente. Ahora, entonces, ¿qué resulta? Empiezo yo a trabajar. Ese trabajo, fíjate bien, voy y lo consigo, ¿por qué? Porque me toca. Porque necesito darle de comer a mi familia. Luego es un trabajo que yo no quiero. Si es así o no es así. ¿Qué dice el pueblo de Dios? Estamos bien, ¿cierto? Entonces, ¿qué sucede? Usted va a trabajar. A mí me pasó. Yo iba a trabajar y todo el tiempo, el que entraba me pegaba una vacía en el consultorio. ¡Ah! Y yo, no, Señor. ¿Yo qué hago, Señor? Si la palabra tuya dice que tengo que perdonarlos. ¿Yo qué hago, Señor? Si yo no me puedo enfurecer, yo no tengo que tener ira, yo no puedo tener rabia, tal cosa. Oiga bien, yo lo pensaba así. ¿Ven? Porque era un predicador de la palabra. Y el enemigo llegaba todo el tiempo y se aprovechaba y decía, esa patadita, le pegaba las patadas. Y volvía y me pateaba. Todos los días. Un día yo cansado, yo salía, era así. Doctor, que tiene que ir a operar. ¿Cómo? Que llegó una urgencia. Yo cansado. Yo estoy diciendo mi vivencia particular, personal. Entonces, ¿qué pasó? Vení y hablé al Señor, yo una noche orando al Señor, Él me dijo, fácil, ponga en mis manos. Entonces me trajo una palabra que decía, si estáis trabajados o cargados, ¿sí? Venid a mí, ¿sí? Y yo le haré liviano y todo, y yo, wow. Los que se ponen pilas, ¿sí? Y se van a hacer esa oración. Al día siguiente me levanté, ¿sí? Y como no tenía tiempo, porque yo me levantaba, me bañaba y después de que me bañaba ya tenía que irme a visitar pacientes en la parte de la hospitalización y después tenía que ir a ver urgencias. O sea, no me quedaba tiempo en la mañana para poder yo decir, venga, voy a hacer la oración. Entonces, ¿qué hacía yo? Mientras me estaba bañando, ¿sí? Yo le oraba al Señor. Entonces yo le entregué al Señor todo mi cuerpo. Y lo coloqué para que Él dispusiera del día de todo lo mío. Señor, todo esto es tuyo, es lo que hago toda mi vida. Ya es algo que yo tengo día a día. Yo me levanto y lo primero que hago es eso, mi amado. Entonces, ¿qué sucede? Cuando yo me levantaba y me iba con la oración, resulta que afuera parecía eso como una plaza de mercado. Y cuando entraban eran corderitos mansos. Hola, doctor, mucho gusto. Hola, mijo, ¿qué más? ¿Qué tal, doctor? Tal cosa, listo. ¿Y qué pasó? No, doctor. ¿Y qué? ¿Están un poquito molestos por la tardanza? Porque es que me dediqué más tiempo a otro paciente. Ah, no, doctor, tranquilo, doctor. Usted es libre de hacer lo que quiera. Yo sabía que afuera, ¿sí? Una enfermera me decía lo que estaba pasando afuera. ¿Sí? Y había otra enfermera, o había otro que estaba atrás mirando a ver cómo trataba yo a los pacientes. O sea, el enemigo estaba como león rugiente, ¿sí? Todo el tiempo. Yo creo que los que hemos trabajado, nos ha sucedido eso. Lo que hemos laborado, no. Cuando yo empecé a laborar, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque es testigo mi Dios de lo que estoy diciendo. Yo sabía, o sea, yo entraba a las 7:05, 7:10. Entraba más temprano de la hora. ¿Por qué? Porque yo sabía que a mí me ponían, yo tenía que ver 15 pacientes y me ponían 22. Pero para usted es una carga, ¿cierto? ¿Sí o no? Que tenga 15 y tenga que trabajar la mitad o las 3 partes, una tercera parte más, pues para usted es una carga. Y yo, ¿sabe qué? Yo empezaba a las 7:05, yo llegaba y me levantaba, a las 5 estaban en hospitalización, bajaba urgencias, ¿qué hay que hacer? Tal cosa, y rapidito, Dios me dio a mí esa rapidez, esa velocidad para poder convertir lo que era el trabajo en labor. Yo ya disfrutaba.
Llegaba y me sentaba así, y me ponía, y veía el informe de la pastora y me ponía a oír. Y la gente sabía que yo estaba adentro. Entonces los abuelitos que llegaban del campo, que tenían que estar a las 11 del día, como ellos llegan de primero y facturas de primero, entonces llegaba y yo decía, ¿quién llegó? Y levantaban la mano los abuelitos y pum, pum, lo cogía y empezaba a atenderlo. O sea que los abuelitos del campo que estaban a las 11 del día, o 12 del día, yo los atendía a las 7:30 de la mañana. ¿Sí me entendieron? Estaba haciendo una labor para Dios, para los hijos de Dios. Y fue así como yo aprendí entonces a convertir. Yo le decía, yo he predicado aquí siempre eso, de que es diferente el trabajo que me produce sudor, me produce dolor de cabeza, me produce estrés, me produce de todo, me produce hasta mal sueño, ¿sí? Me despierta en noches pesadillas a la labor que Dios hace cuando yo lo coloco todo en la mente. Y no se angustie porque de pronto no le llegue, porque Dios sabe en qué momento usted necesita tales cosas. Cuando no le llega, en vez de ponerse a decir, prendamos el televisor a ver qué dice la novela de qué, de Betty la Fea. No, hermano, ¿por qué mejor no prende, ¿sí?, la palabra de Dios y empieza a leerla? Y verá que así usted disfruta más de la esencia de vivir y caminar en el Espíritu. ¿Amén? Sí, vamos bien, ¿cierto? Amén. Listo. ¿Cuánto tiempo llevamos? Bueno, listo. Entonces ya, en ese momento nosotros ya tenemos unos valores, ya de acuerdo a esos valores establecemos una jerarquía de los valores. ¿Cuál va a ser primero o cuál va a ser segundo? Cuando yo estaba haciendo una especialización, que no es la de ortopedia y traumatología, yo oí unas conferencias de una persona y esa persona decía primero lo primero, ¿sí? ¿Sí? Y lo primero lo urgente y después lo primero. Entonces yo aprendí de él a establecer unos parámetros de establecer mis principios para que todo me fuera bien. Yo no conocía al Señor en esa época, porque eso fue del año 95, 94. Entonces, ¿qué pasó? Después, cuando vine el camino del Señor, me encontré con que este Señor era un tipo que traía la palabra, el mensaje de la palabra, lo traía y lo escribía, o sea, hizo libros. Pero todo se lo traía ¿a quién? Al mundo. Él no decía, es que yo soy cristiano, tal cosa, sino se lo traía al mundo como si fuera algo que él hubiese aprendido en el transcurrir del tiempo. Ese conocimiento, ese entendimiento y ese saber, él decía que era del mundo, o sea, que él lo había aprendido, ¿por qué? Porque había estudiado tal cosa, cuando verdaderamente ese conocimiento y ese saber era porque él había estado viendo la palabra, leyendo la palabra y en el camino del Señor. El vendedor de Colgate, el vendedor de una empresa que viene de Estados Unidos, que vende de todo, ¿sí?, y que usted viene y compra, ¿sí?, y un porcentaje se lo van al que está de primero, otro porcentaje se lo van al que está de segundo. ¿Cómo se llama eso? Amway. Listo. Así es. Entonces hemos visto ese punto y esos valores, y hemos visto esa jerarquía de valores. ¿Entienden? Poder hablar de valores me gastaría lo que me he gastado todo este tiempo hablando del Señor. He caminado 4 años y les he explicado a ustedes durante 4 años de Dios, o sea, empecé por los misterios de Dios, seguí con qué seguí después, con algo que el Señor me puso, ¿sabe qué? Hablar del caminar en Cristo, después hablar del caminar en el Espíritu Santo, después de que vislumbrando la gloria de Dios, después de vislumbrar la gloria de Dios me trajo a mí 3 palabras que eran por Él, en Él y para Él, ¿sí? Y no he acabado todavía, ni siquiera he terminado de en Él, me quedé en el amor. Me falta hablarles sobre la misericordia y la gracia de Dios. Me falta hablarles sobre qué, creciendo en la adversidad. Ya muchos han hablado sobre eso. Oh, qué bonito, me parece bien. ¿Por qué? Porque me permite a mí, sí, poder explicar las cosas y ustedes que puedan entender por qué, porque ya alguien les ha hablado sobre ese tema. ¿Vale? ¿Listo? Teniendo en cuenta, sí, las necesidades y su
y su escala, ¿sí? Maslow, del que le comenté la vez pasada y les traje una figurita, que hoy no las traigo, ¿sí? Nos da una escala de acuerdo a las necesidades de cada persona, de cada grupo social y de cada grupo religioso, ¿sí? Y recordemos que cada necesidad fue, como ya les he dicho, fue creada por Dios. O sea, Dios creó las necesidades. Dios al crearme, Él vio que yo necesitaba algo para poderme crear. Es como decir, el tipo que creó el motor del carro, ¿sí? O el motor de un avión, ¿sí? Él lo dibujó tal cosa, lo hizo tal cosa, y de pronto empezó a decir que necesitamos que el motor, ¿sí?, giren las bielas. Pero ¿cómo giran las bielas? Hay que echarle agua para que no se desgasten, hay que echarle aceite para que prácticamente puedan circular sin que tropiecen, hay que prender el motorcito para que entonces generemos la energía, tal cosa, todas esas cosas. Pero un motor siempre tiene energía. La palabra de Dios siempre tiene energía, dinámica, que es el poder del Espíritu de Dios. Todos en el mundo necesitamos la energía, y ese es el problema. Hablamos una vez de la entropía, ¿recuerdan? De la energía que se va desgastando progresivamente. Por eso nosotros envejecemos, ¿amén? ¿Listo? Recordemos que cada necesidad fue creada por Dios, pero luego al crecer vino la necesidad, ¿sí?, de defendernos, de atacar, y aumentó a otra escala, y así sucesivamente. Había necesidades fisiológicas, ya hubo necesidades de seguridad, ya hubo necesidades de afiliación, ya hubo necesidades de amistad, ya hubo necesidades de afecto, ya entonces empezamos a mirar que si me gusta esta chica o no me gusta esta chica, si tal cosa, si me miró bien o no me miró bien, si me cae mal. Todas esas cosas de esas necesidades se fueron creando una serie de valores, y esos valores están clasificados en dos tipos de valores: cuantitativamente y cualitativamente. Si lo miramos desde el punto de vista cuantitativo, entonces vemos que la piña hoy costó 5, mañana vale 6, pasado mañana vale 7. Y dice usted, uy, la piña está más cara. Ya estableció usted una jerarquía de valor con respecto a la piña. ¿Me entendió? Hay un valor de la piña. Por ahí vamos, ¿cierto? Entonces, esa cualidad, ya hablamos como cualitativas, esa cualidad es un orden de importancia o valor que cada individuo, cada grupo social, cada ente, cada región, cada sociedad, cada familia, cada generación, a medida que crece, ¿sí?, va haciéndolo socializar. Los padres les enseñamos a nuestros hijos una serie de valores. Esos niños salen al colegio, a la escuela, y se enfrentan con otros valores. Y van aceptando los que les sirven o los que no les sirven. Todo depende si el niño le hace bullying o no le hace bullying, ¿cierto? Y es cuando se establece, por eso nosotros tenemos un problema con la guerrilla. Tenemos un problema con los que roban. ¿Por qué? Porque los que roban con un arma en la mano. O sea, producen temor, producen miedo. Y el miedo es el que muchas veces nos limita, no nos deja actuar, no nos deja caminar. Amén. Entonces, en la medida que se crece, se socializa, aumentados oigan bien, con nuevas experiencias, nuevo caminar, nuevo vivir, y de acuerdo si esas nuevas experiencias son buenas, usted vive en esas experiencias, pero si son malas, usted quiere vivir o no quiere vivir, entonces usted busca apartarse de esas experiencias. Y es lo que hizo Dios conmigo. Mis experiencias eran buenas, ¿sí?, pero había algo que no encajaba dentro de mí. Entonces me trajo a su propia experiencia, y aquí estoy. ¿Por qué? Porque Él me trajo para que yo viniese a explicar mis experiencias, a traerles a ustedes su experiencia. Es como decir que la persona que vive dentro del mundo de la droga, esa persona, hay alguien ahí, hay una flor dentro de esa zarza, dentro de ese poconón de espinos, que de pronto crece, y esa flor es la que hace que nosotros la vean bonita, agradable y perfecta, y decidan aceptar lo que esa experiencia les va a dar de esa persona. Entonces, por eso Dios la trae, le enseña, para que ella vaya a ese lugar y le predique y le enseñe a los otros, para que los otros vean el testimonio que significa esa flor. ¿Sí me comprendieron hasta ahí?
Porque si yo voy a esa parte, lo primero que hacen es que me pegan un tiro, me sacan corriendo, ¿cierto? O me roban y me dan en calzoncillos, no, me hacen hasta en pelotas, ¿cierto? Y me hacen dar de vuelta. Eso le pasó. Si usted va a Hechos, se encuentra con que hay mucha gente que decidió ir a predicar en el nombre de Jesús y no estaban llamados a predicar en el nombre de Jesús. ¿Qué le pasó? Le quitó la ropa al enemigo, se le quitó, lo dejó desnudos y le sacó corriendo. Y yo, a Jesús lo conozco, pero a usted no. ¿Sí me entiendes? Amén. Perfecto, listo, sigamos. Entonces viene, hay que anotar que se hizo algo imprescindible para cada uno. A unos los valores eran más de amor, paz, fraternidad, ¿sí? Para otros el valor era más de la familia, de la tolerancia, ¿sí? Del compromiso. Entonces fueron creándose valores de diferentes entidades que era que vimos después en Scherer, ¿sí? Que también lo leímos la vez pasada y trajimos esa foto a colación. Entonces, ¿qué pasó? Ellos son del mundo, son formados en el mundo. Ellos, para poder aprender, tuvieron que aprender de alguien que también aprendió, de alguien que aprendió, de alguien que aprendió, de alguien que aprendió del mundo. Esa filosofía inicial de hace 100, 200, 300, 400, 1000 años, 2000 años, sí son las que en este momento traen. Y es la que nosotros tenemos que salir de ellas para poder caminar en cuál, en la propia, en la verdad. Y es que nos da a nosotros la palabra y el Espíritu de Dios. ¿Sí me comprendieron hasta ahí? Eso es importante que ustedes lo entiendan para poder comprender, para poder entender, ¿sí? Y magnificar la presencia de Dios en la vida de cada uno de nosotros. El valor que Dios tiene para nosotros. El valor que tiene, podemos, por decir, 1 Corintios capítulo 4, versículos 2, 3. El valor que tiene eso para nosotros en la revelación de Dios. No que nosotros empecemos a discernir, o sea, que nosotros empecemos a elucubrar esas tres citas bíblicas y empecemos a darlas como si fueran de Dios cuando son de nosotros. Porque Dios muestra lo que es verdad. El Espíritu de Dios se manifiesta de modo tal que hace que usted quede en entredicho, mi amado hermano. Por eso tenemos que ir antes a orar y a pedirle al Señor para que Él nos revele la palabra que vayamos a traer. Y usted sea de bendición para nosotros. Pues, bendición para nosotros. No necesariamente tiene que ser el predicador, el pastor, el líder mayor, tal cosa, no. Puede ser alguien que Dios colocó para que nos trajera una palabra y nosotros poderla entender. ¿Listo? Entonces, eso se hizo imprescindible ¿para qué? Los valores se hicieron imprescindibles ¿para qué? Para que reguláramos el comportamiento bueno o malo de las personas. O sea, ese valor hace que usted piense que eso es bueno o que eso es malo. Entonces, ahorita hagan un favor, me coloca la otra imagen, la número 2. Ese valor, ese que ustedes están viendo ahí, sí, le aparece humildad, igualdad, solidaridad, honestidad, justicia, felicidad, libertad, gratitud, bondad, respeto, responsabilidad, fidelidad, amor, perseverancia y confianza en Dios. Fíjense que ese fue establecido por alguien, un psicólogo, un sociólogo, ¿sí? Y él estableció esos valores. Y fíjense que él los estableció en ese orden. ¿Sí? Él los estableció en ese orden, ¿por qué? Porque él miró, ¿sí?, que la fe y la perseverancia eran más importantes que la justicia y que la honestidad. Y si nosotros lo miramos desde el punto de vista cristiano, nosotros, cristocéntricos, sabemos que eso no es así. Porque para que haya fe, tiene que haber algo más, ¿cierto? Tiene que haber soberanía, tiene que haber confiabilidad, tiene que haber amor, tiene que haber sabiduría. ¿Para qué? Para que usted pueda creer en alguien. Yo no puedo creer en Manolito sin que antes yo haya visto en él una serie de cualidades para que eso me sirva a mí para poder yo creer en él, confiar en él. ¿Sí me entienden así? ¿Estamos? Entonces, ¿qué pasa? Entonces, esta gráfica ética y de comunicación, ¿sí? Esta gráfica ética de comunicación, le faltaba algo. Le falta algo. ¿Sí?
Entonces vino un momento en el cual, sí, nosotros caminábamos en esa especie de escala, en esa especie de valores, ¿sí?, que nos permitían establecer la manera en que se debe de actuar de acuerdo a las características y a las circunstancias a enfrentar durante la vida. Entonces nosotros dijimos, bueno, tengo que guardar respeto, pero ¿cuándo tengo yo que guardar respeto? ¿Cómo tengo yo que hacer el respeto? ¿Dónde aprendo yo a guardar el respeto? ¿Dónde aprendo yo a guardar, sí, ¿ves? ¿Dónde aprendo yo a guardar, por decir, la perseverancia? Perseverando, que le pasó a Jacob, ¿cierto? Que fue perseverante. ¿Sí? ¿Dónde tengo que guardar la responsabilidad? Si la responsabilidad fue lo primero que tuvo Dios cuando Él pensó en formarnos a nosotros. ¿Sí? Dios a nosotros no nos hizo así porque, bueno, hoy, en septiembre, hagamos tal cosa, en enero hagamos esta otra. No, Dios ya vio todo. Fue más allá de eso, y entonces hoy hizo esto. ¿Pero qué? Viendo un futuro, que es lo que nosotros a veces nos equivocamos cuando nosotros sí tomamos decisiones propias. Nosotros no vemos el devenir de las cosas. A veces vemos, caras vemos, corazones ¿qué? Amén. Entonces así es esa forma. Entonces, ¿qué pasa? Fíjense que así, en esa medida, vino Dios y nos estaba haciendo, ¿sí?, es actuar de acuerdo a las características y circunstancias de la persona, de modo tal que había que tener en claro que para ser, primero, honesto, íntegro con sus propios ideales, cumplir con sus principios, interrelacionarse con su escala de valor personal, ¿sí?, sociocultural, ético-moral, ¿sí?, buscando mejorar las relaciones. Entonces, ¿qué pasó? Entonces, alguien dijo, aquí me falta algo, ¿qué tenemos que hacer algo? ¿Qué me faltó esto? Entonces vino y sacó otra gráfica, ¿sí?, que es esta gráfica. ¿La tienen ahí? ¿Listo? La gráfica número 7. En esa gráfica, si ustedes miran, ahí dice valores y debajo dice antivalores. ¿Sí? O sea, había unos valores y había unos antivalores. ¿Sí? De esa forma que vamos, en la primera parte aparece riqueza, aparece desarrollo, aparece, ¿qué es? Trabajo, productividad. En la segunda aparece salud, fortaleza, agilidad, ¿sí?, y juventud. ¿Y qué dice debajo? ¿El antivalor qué es? Enfermedad, ¿sí?, decrepitud y debilidad. En la medida que usted, mi amado hermano, quiere adquirir riquezas en el mundo, ¿sí?, por decir, a usted le dice, bueno, vamos a trabajar en tal parte, y usted va y trabaja día y noche, ¿sí?, ¿qué sucede al año? A los 2 años. Ya ese motor pasa como cuando usted coge un carro, lo compra y lo pone a trabajar y es para 5 toneladas y le echa 10. A los 6 meses ya le está sacando la mano a algo. Entonces empieza usted a gastar lo que usted se ganó. ¿Qué es lo que sucede con nosotros, mi hermano? Es lo que yo he analizado. La gente dice, no, la juventud, y si la juventud no la sabemos, y también no la sabemos manejar, no la sabemos producir, no la sabemos crear, no la sabemos hacer, cuando tenga usted 20 años más, va a estar usted enfermo. Se lo digo por experiencia propia. Yo trabajaba en un sitio donde era calor, Barranca Bermeja, y trabajaba en otro sitio donde era frío, clima frío, igual que en Bogotá o Bogotá. Y yo pasaba de noche para allá, iba de un lado a otro lado de noche, y en ese momento tengo unos calambres en mis pies, ¿sí?, y una serie de sensaciones neuronales, y yo creo que es por eso. Entonces, ¿qué pasó? Gané, he ganado, perdí. ¿Por qué? Porque yo tengo un tiempo de vejez, tengo un tiempo para morir, tengo un tiempo para poder disfrutar de las cosas, y no disfruté de las cosas cuando tenía que haber disfrutado, para que en este tiempo yo no tenga ese problema. Por eso a mí mucha gente me dice, usted quiere, no, yo soy el culpable, en casa de herrero hasta donde va. Es muy cierto.
¿Cuántas veces usted, mi amor hermano, puede dormir una noche tranquilo? Usted dice, esta noche me acuesto temprano, y usted se pone a hacer pispis, a caminar con el vecino, cuando usted tiene que encerrarse temprano, sí, y apagar la luz y acostarse a dormir. Por muchas cosas, cuando usted duerme, cuando usted dedica 8 horas, 9 horas al sueño, hay una serie de hormonas que se presentan que se hacen plausibles para que usted le pueda crecer el músculo, para que le pueda crecer los huesos, para que le pueda crecer los vasos, para que le pueda crecer todo hasta el cerebro, hasta la memoria del cuerpo. Yo lo he estudiado, yo todo lo tengo estudiado. ¿Ve? Y está allá está en mi casa, no he podido traérselo porque no me ha dado tiempo el Señor. Pero ya está, porque yo pensaba hablarles a ustedes, cuando empecé a hablarles a ustedes de la parte del cerebro, pensaba hablarles de todas las cosas del cerebro con respecto a la parte del sistema, ¿sí?, de los órganos de los sentidos, del sistema límbico, del sistema, ¿sí?, neurovegetativo, del sistema neuronal, de la médula, y tal cosa, de la médula, de las raíces inferiores y superiores, cómo se producen, cómo trabajan, cómo se hacen, cómo se trabaja dentro de la lagartija. ¿Ustedes recuerdan? ¿Se acuerdan de la lagartija? Entonces, ¿qué pasa? Aquí tenemos unos antivalores, ¿sí? Hay unos antivalores que son de la belleza, la elegancia, la armonía, el orden. Entonces, el antivalor es fealdad, ¿sí?, desorden, suciedad, ¿cierto? Son antivalores. Entonces empieza usted, ¿sí? Oiga bien, usted no está en el mundo, usted no está en el Señor, usted está en el mundo, ¿sí? Pero en su casa usted fue educado a ser limpio. Entonces, ¿qué sucede? Usted llega a la casa del vecino y la ve y dice, uy, está en casa así. Y empieza usted a murmurar que está pecando. ¿Sí me entendió? Ya entró usted en un campo que es pecado. Porque es murmurar de alguien, eso no tiene por qué hacerlo. ¿Eh? A usted de pronto, sí, la ropa suya está rasgadita y está cosida, ¿cierto? Y de pronto ve que el vecino tiene la ropa de marca, así como el presidente que la tiene de quién. Los zapatos son de Ferragamo, ¿sí?, que valen 5 millones, 10 millones de pesos. Entonces, ¿qué pasa? Usted dice, wow, yo quisiera ser como el presidente para poder tener esa marca. Entonces usted empieza ya a ir en contra del 10º mandamiento, que es el contentamiento. ¿Sí entendieron? Modestia aparte, sí, todo lo que usted quiere poner ahí abajo, eso es de ahí abajo. O sea, de todo eso, ahí arriba hay una parte que está arriba y de ahí abajo se viene todo desgranando. Si usted va a mirar en el hebreo, ¿sí?, en el hebreo usted mira justicia, ¿sí? Recuerdo un devocional que hizo Cristian, ¿sí?, donde nos hablaba de Isaac, ¿cierto? Que ella era justa. ¿Quién es esa persona? Bueno, hombre. Entonces fíjense que hay cosas que en un momento dado, en el hebreo se pueden entender, pero en el hebreo tiene dos connotaciones diferentes. Por eso tenemos que ir al contexto, por eso tenemos que ir a todo el capítulo para poder entender el mensaje de ese versículo. Por eso tenemos que leer la Biblia, no una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces. ¿Ven? Del derecho al principio al fin y del fin al principio. ¿Ven? De la mitad al fin y de la mitad al principio. Para poder llegar a una comprensión completa de ella y poder usted traerlo de atrás hacia adelante y de adelante hacia atrás. Porque en la medida que usted, mi amado, empieza a leer la palabra, algo, el Espíritu de Dios le trae a usted otra palabra para que usted la busque. ¿O no les ha pasado eso? ¿Cierto que sí? Está usted leyendo una cita bíblica y de pronto el Espíritu de Dios le trae a usted y lo lleva a otro lugar. Y se va usted a ese lugar y ahí lo manda a otro lugar. ¿Sí? Y lo pone a caminar, a recorrer. ¿Listo? Entonces tenemos esto, ya tenemos acá una serie de valores y antivalores creados por el mundo. ¿Qué es un valor cualitativo? Valor cualitativo es un principio, una virtud, una cualidad, ¿sí?, que caracteriza y que nos lleva a identificar a una persona o a una sociedad en su base. Si usted sabe que esa sociedad es una sociedad, ese barrio es un barrio donde hay muchos ladrones, usted no va a ese barrio,
Si a usted no le gusta ese tipo, pero si de pronto le gusta, usted va, ¿por qué? Porque allá están sus amistades, allá están sus valores. Entonces, ¿qué pasa con eso? ¿Qué definen esos valores? Esos valores definen los pensamientos, los sentimientos de quién, de las personas, y la forma como es su voluntad, o sea, qué es lo que usted anhela, qué es lo que usted desea, o qué es lo que usted anhela con respecto a esos pensamientos o a esos sentimientos. ¿Qué es lo que tiene usted en la carne? En otras palabras. ¿Qué es lo que tiene usted en el cuerpo? En otras palabras. ¿Desea usted trabajar o anhela usted laborar? Entonces, todas esas cosas son las que hacen que nosotros tenemos que empezar a vislumbrar la palabra de Dios para poder empezar a entender el mensaje de Dios y poder vivir en la escuela, en la universidad de Dios. En la universidad de Dios. Porque en la medida que tú aprendes a conocer que Dios es su espíritu, en esa medida tú sabes que Dios no puede tener deseos. Puede que la palabra diga deseos, pero dice usted, no, el tipo, pero no mal. Es lo que la pastora nos ha estado enseñando con respecto al hebreo y todas esas cosas. Y por eso nosotros tenemos que ir allá a la casa de nosotros y mirar y discernir. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios es el que nos permite discernir las cosas. ¿Hasta ahí vamos? ¿Sí? ¿Listo? ¿Qué sucede entonces? Ahora, tenemos que clarificar. Ahora tenemos que, a mi juicio, el respeto debería ser de los primeros que debemos tener. Es en mi juicio. En el juicio de este señor el respeto fue algo que iba en la mitad. Tenemos que clarificar el valor. Vamos a clarificar el valor. Vamos a seleccionar el valor, vamos a identificarlo y vamos a ver, oiga bien, a quiénes afecta, ¿sí? Y cuáles son sus consecuencias. Sí, porque el valor, o sea, yo de pronto puedo decir, en mi casa nadie entra, ¿cierto? Y en ese momento usted está estableciendo un valor de que nadie puede entrar, entonces no puede entrar ni su mujer, ni sus hijos, ni nadie de su familia, ni nadie. ¿Por qué? Porque usted lo estableció así. Entonces usted está afectando ¿a quién? A su familia, ¿cierto? Entonces hay unos ético-morales, hay unos sociales y hay unos culturales. En este momento el país está viviendo una escala de antivalores por culpa de alguien que es antivalor. ¿Ven? Que de pronto puede tener una enfermedad, ¿cierto? No lo dice la prensa y tal cosa. Ahora, segundo, tenemos que estimar, ¿sí? Estimar cómo nos sentimos nosotros con eso que estamos haciendo. ¿Sí? ¿Cómo se siente usted, mi amado hermano, con ese valor que usted está recibiendo, que usted está tomando? ¿Cómo se siente usted al estar aquí conmigo, aquí en la iglesia? ¿Cómo se siente usted al recibir la palabra de la pastora, del líder, de la cosa? ¿Cómo se siente usted si de pronto en la casa le dicen, tenemos que irnos a un paseo, ¿qué vamos a hacer? Llegó Pepito y Pepito nos invitó, hoy precisamente tenemos que salir a las 5 de la mañana para irnos. Entonces ahí viene el valor. ¿Quién es más importante para usted? ¿El asistir a la casa de Dios o irse a un paseo? Ese valor para irse usted a un paseo lo puede llevar a que usted diga mentiras. ¿Sí? Al igual que también puede decir mentiras si usted va a la casa de Dios. ¿Sí? Puede decir mentiras cuando usted no tiene por qué decir mentiras. Tiene que decir la verdad porque fuimos educados en la verdad. ¿Amén? Estamos siendo educados en la verdad. Ahí vamos. Después entonces tenemos que mirar las consecuencias. ¿Sí? Las consecuencias tenemos que mirarlo a determinado plazo, a corto, a mediano y a largo plazo. Cuando usted decide casarse, decide irse a vivir con alguien, tiene que mirar, ¿sí?, las necesidades que le produce primero que todo el irse a vivir con alguien. ¿Sí? Lo que usted va a perder y lo que usted va a ganar. ¿Sí? Eso tiene que mirarlo a corto plazo. Y después tiene que mirarlo a mediano plazo y después tiene que mirarlo a largo plazo. Dios quiera que ustedes puedan vivir en su matrimonio felices hasta toda la vida. ¿Ven? Yo miro a los abuelitos cogidos de la mano y me da
una alegría, una felicidad, un gozo, sí, porque ya no es alegría, ya es gozo. El poder saber que ellos se aman con todo el corazón y se respetan. Porque a pesar de todo, a pesar de que la abuelita diga, ay no, pero es que este viejo chocho, la niña lo quiere. Sí, lo quiere, lo ama, porque está pegada a él. ¿Sí? Y cuando se da cuenta de eso, cuando el viejito se muere. ¿Sí? Y la viejita no aguanta sino 3 meses, 6 meses y también se muere. ¿Por qué? Porque se necesitaban, o sea, había una necesidad de cada uno. Dios había establecido un vínculo, un lazo de amor tan fuerte que en el momento en que uno se fue, el otro también se fue detrás de él. ¿Sí han comprendido hasta ahí el amor? Y entonces viene lo siguiente, viene después una actuación. ¿Qué sucede con la forma de actuar de cada uno? La forma de actuar de cada uno va congruente o incongruente. ¿Congruente con qué? Congruente con lo primero y lo segundo. Congruente con la identificación y congruente con la parte de la estimación. Usted identificó y sabe que es bueno, lo estimó y sabe que es bueno, lo estima, tal cosa, entonces usted es congruente en todo esto y dice yo, ¿sí? Yo lo seleccioné, yo tengo un testimonio de él y yo por eso estoy con él. ¿Cuántas veces vamos a personas mayores y le hablamos de Jesús y él dice, pero es que yo amo mucho a mi iglesia, yo amo mucho a mi iglesia, ya la iglesia de San Vicente Ferrer, para mí esa iglesia, yo no quiero separarme de ella. Fíjense que eso ya es un valor que él tomó, ¿sí? Y una jerarquía que él tomó, que a pesar de que usted le diga todo, tiene que venir el Espíritu de Dios a cambiarle esa forma de pensar, sacarle eso y moldeársela de forma tal que él pueda dejar a un lado lo que él está viviendo. ¿Sí me comprendieron hasta ahí? Muchas veces le decimos yo le decía a mi papá, véngase a la finca, nada, cosa que mire que aquí en la ciudad usted va a tener luz, va a tener televisión, va a tener tal cosa. Yo no entendía que él era feliz allá en la oscuridad, saliéndose de noche a ver las luciérnagas, a oír el canto de los grillos, ¿sí? Y a ver caer la lluvia. Y se levantaba temprano, y se levantaba a las 4:30 de la mañana o 4 de la mañana y salía a mirar el cielo y yo decía, para mí no tenía valor, ¿cierto? ¿Sí me comprendieron? Pero para él tenía un valor inmenso. Para su sanidad, para su salud, para todo, para sus ojos, para todo esto tiene un valor. Nosotros no lo teníamos, no lo hemos visto hasta que no lo perdemos, ¿sí? ¿Sí? Nadie sabe lo que tiene hasta que no lo pierde, ¿sí, mis hermanos? O sea, todos tenemos a Cristo Jesús en nuestro corazón, en nuestra alma, en su interior. Aprovechenlo, no lo pierdan, úsenlo, gástenlo, rastríenlo, ¿sí? Hagan, pulverícenlo, pero coman de él, digieran de él. ¿Para qué? Para que él les dé, así como decía una hermana ayer, ¿sí? Les dé ese pan de vida eterna. Se vuelva eso algo lindo, algo precioso, algo hermoso. Y es por eso entonces que ahí tenemos que ser congruentes ¿con qué? Con lo que seleccionamos, con nuestros comportamientos y con lo que sentimos. Cambio que nos lleva a qué? Dígame bien. Ese cambio lo lleva a usted a que usted se mire hacia adentro. Hay una introspección, hay un mirarse hacia adentro, en mi interior. ¿Cómo estoy yo, Señor? En mi interior. Yo también tengo que mirar mi exterior. ¿Ven? Porque usted no puede predicar de limpieza en su interior cuando usted camina todo sucio en su exterior. ¿Sí me entendieron hasta ahí? ¿Ven? O su habitación está llena de suciedad. Tenemos que ser congruentes en lo que tenemos. Si yo hablo del amor, tengo que tener amor, tengo que tener perdón, tengo que tener de todo, inherente. Oiga bien, pero yo le decía, aquí arriba y aquí abajo vienen una serie de cosas que son congruentes, que son inherentes a eso que está, a esa jerarquía. Entonces, ¿qué pasa? Sucede que vamos haciendo una introspección, después analizamos, y después de que nosotros analizamos, actuamos. Cuando ustedes oigan mi mensaje, mi devocional, van a encontrarse ustedes con el verbo que habla de infinitivo, habla de gerundio y habla de participio.
Creo que Gloria Amparo sabe mucho sobre eso porque le gusta mucho leer los verbos, ¿sí? Su parte de fe, nudos como perfecto, tal cosa, todas esas cosas. Y es así como entonces nosotros tenemos que tener, primero que todo, tenemos que tener una introspección, un análisis y una actuación. Primero tenemos que sentir en nosotros ese llamado. Como decir, usted está en su casa y usted dice, mañana yo voy a la iglesia, y de pronto usted en la madrugada siente mucho frío y ve que está lloviendo y está cayendo granizo y dice, ay, ¿para qué me levanto? Ay, Señor, estoy aquí tan calientico debajo de las cobijas. Entonces ya usted había tomado una decisión. ¿Qué hace? ¿La cumple o no la cumple? Pero usted analiza eso, o sea, hace usted el infinitivo. Dice el Señor, se lleva. Cuando usted toma la decisión, ¿sí? Se levanta, se baña, se viste, se arregla tal cosa y dice, me voy para la iglesia, en ese momento Él le dice, está lleno. Ya usted tomó una decisión, ya usted está en el gerundio. Y cuando usted llega a la iglesia y empieza a oír la canción, la alabanza, y empieza a oír la oración, y empieza tal cosa, y empieza usted a degustar, y empieza usted a sentir en su cuerpo que hay que brincar, que hay que palmear, que hay que hacer determinadas cosas, empieza usted se llenó usted de algo que usted quería, que Dios le había colocado en su corazón para que usted viniese a la casa de Dios y recibiese de eso y que usted fuera llena de eso, esto que está usted recibiendo. ¿Hasta ahí me han entendido? Prefiero mejor que gastemos un poquito más de tiempo para que ustedes puedan tener una buena digestión, rumien bien las cosas, para que después no estemos con que, ay, es que yo me perdí tal cosa, es que yo estaba pensando en los huevos del perico. Listo. Vale. Entonces, por lo tanto, vámonos a un ejemplo. Para alcanzar el éxito, el prestigio, ¿sí? Y para ser feliz, para ser nosotros plenos en el mundo, ¿qué hacemos? Pues nos sacrificamos, a veces dejamos de ir a una fiesta, a veces nos tenemos que trasmuchar, nos levantamos a las 4, vamos y presentamos unos exámenes y tal cosa, conseguimos un título, vamos después o de pronto conseguimos el aplauso de nuestro jefe, de nuestro patrón, ¿sí? De pronto nos ascienden, nos llevan a determinada cosa, somos más, hasta que llegamos a un momento en el que tenemos un poder y ese poder a veces nos puede, ¿sabe qué? Se crece la chicha, ¿sí? Crece la espuma, ¿sí? Y después ¡pum!, explota. Y crecemos como palmas y caemos como ¿qué? Como cocos, ¿cierto? ¿Qué sucede con el camino de Dios? Con el camino de Dios, Él a nosotros nos lleva a que nosotros empecemos a ¿qué? Primero que todo, nosotros debemos conocer que tenemos una inteligencia y que tenemos una clase social y que tenemos un coeficiente intelectual. Entonces, con base a eso, Dios trabaja. Si usted quiere recibir, que lee, usted quiere, de pronto dice, Señor, yo quiero que me dé 2 vasados de leche. Y va y lleva un vasito de esos de 10 onzas a que le den 2 vasados de leche. ¿Y qué pasa con los 2 vasados? Si se lo echan, ¿qué pasa? Se derraman, ¿cierto? Pierde usted. Pero si usted quiere 2 vasados, ¿qué lleva? Pues lleva los 2 vasos. Porque Dios es así, Dios es un Dios de orden. Dios es un Dios que cumple lo que promete. Dios es un Dios soberano, poderoso. Es un Dios omnisciente, es un Dios omnipresente. Si usted, mi amado hermano, le pide a Dios que le dé una casita, pues ¿él qué hace? Él lo manda a usted al centro comercial, lo manda de pronto a la 15 con 27 para que ya usted se compre una casita y le da para la casita. Ay, Señor, pero si yo no quería eso. Pues usted no me supo pedir. Recuerde que Santiago es clarito. Santiago dice, hay que pedir como qué. Amén. Como tengo yo en mi corazón. No, que es demasiado. Claro. ¿Ve? Uno muchas veces critica a los predicadores grandes, esos, como decir Jesse Duplantis, esa gente, ¿sí? De que ellos andan en aviones. ¿Y por qué yo no pido un avión también?
si mi patrón, mi padre, es el dueño del oro y la plata? ¿Han visto ustedes a un jeque que no tenga avión propio? El presidente este que tiene un avión propio, ¿qué hizo la vicepresidente? ¿Sí o no sí? Y si no, que se jodan, ¿sí? Pero miren, ¿ella qué? ¿En qué va? ¿En helicóptero? ¿Sí me entienden? Entonces lo que quiero decirles es que uno tiene que, en forma grande, apretada y remecida. ¿Cierto que sí? Amén. Es lo que teníamos que tener. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de orden. Es un Dios que tiene los tres principios que yo les dije a ustedes al comienzo de las charlas. Dios es soberano, Dios es sabio y Dios es amoroso. Si Él no fuera sabio, no nos había hecho como yo les expliqué que nos hizo. Él no hizo todo. Él sabe que usted ahorita va a salir a la calle y le va a dar sol. Entonces, ¿qué hizo Él? Le dijo, llévese un paraguas. Y dígame si alguno de ustedes no pensó en una sombrilla. Claro que sí, ¿cierto? Y si de pronto sale y está lloviendo, ay, ¿por qué yo no traje la sombrilla si ya está en la casa? Ya está bien, ¿cierto? Porque yo no le pedí al Señor más tal cosa. ¿Listo? En total es el conjunto. Entonces hablamos de algo que es importante tener en cuenta y es algo que es esa inteligencia que es emocional. Que alguien nos habló sobre eso, yo pues paso por alto. Entonces, dentro de esos valores, oígame bien, hay unos valores que son congruentes y otros que son incongruentes. Hay unos valores que usted tiene, que son valores morales y que son incongruentes con los valores de logros y alcanzar determinadas cosas en la vida. Hay unos valores que son congruentes e incongruentes, pero dentro del campo del mundo se vuelven congruentes los dos. Que es cuando los pájaros le tiran a las escopetas. ¿Sí me han entendido esto? ¿Cierto? Entonces, ¿qué pasa? Esos valores congruentes e incongruentes, ¿sí?, es donde uno empieza a darse cuenta de que se es o no se es. En que todas las acciones que usted realiza pueden tener una causa como pueden tener un efecto. Entonces todo lo que usted vea tiene que tener una causa. Tiene que haber empezado de algo para que pueda llegar a esto algo. Y ese es el problema del mundo. Andan todavía perdidos buscando el tiempo que detuvo Josué, el sol en tal parte y la luna en tal parte. Y lo andan buscando como locos. Cuando ahí la Biblia está en Josué. ¿Listo? Andan buscando el tiempo que se detuvo, que se devolvió cuando el profeta le dijo al rey, ¿sí?, ¿qué le pareció? No, pues que lo que pasa es que si yo digo que el tiempo lo adelante, pues cualquiera puede adelantar el tiempo. ¿Listo? Pero para que lo atrase, es difícil. ¿Qué dijo Dios? Lo voy a atrasar, y usted va a durar 15 años más de vida. Ese tiempo todavía está buscando, o sea, están locos buscando a ver qué es eso. Cuando está en la palabra, está ya escrito, mi amado hermano. Además de eso, al perseguir o tratar de conseguir, de buscar un valor, primero que todo, tiene que usted producir y tiene que usted ver una serie de consecuencias, y esa serie de consecuencias son sociales, pueden ser psicológicas, pueden ser de carácter práctico y pueden ser compatibles o pueden ser conflicto para su vida. Conflicto para su vida. Bien, ahorita les voy a decir algo. No quiero crear un conflicto, pero sí quiero decir. Cuando nosotros estamos en el mundo, todo se hizo agradable, todo agradable. Si usted lo mira, si usted retrocede su mente y se acuerda, todo es agradable hasta que vino un momento en el que se volvió desagradable. Vino un momento en el que se volvió desagradable y usted tomó una decisión. Esa decisión que usted tomó va de acuerdo a una serie de valores que fueron establecidas en usted cuando estaba recién nacida, cuando creció y cuando se formó y cuando fue usted a
a estudiar. Esa necesidad y ese valor que usted estableció en esos tiempos son las que hacen que en un momento dado que usted entre en conflicto tan intenso en esa lucha, que es como decía la pastora, que tuvo el sueño ese donde estaba en conflicto, que creía que la muerte estaba ahí. Y es así tanto que muchas personas creen que la única solución es morirse y toman esa decisión, cuando hay otra solución, que es la de buscar al Espíritu de Dios, que es buscar a Dios, que es tener la fe en Dios. Es así como entonces yo empiezo a hablarles a ustedes de creciendo en aflicción, creciendo en desierto, creciendo en dolor y creciendo en adversidad. Ustedes empezarán a darse cuenta de que eso tiene una solución y que todo es pan comido. Es pan comido. Para Dios eso es pan comido. Dios puede hacer eso y en un instante cambiar todo el esquema. Todo el esquema. Si nosotros miramos, Cristo Jesús estaba dormido en la barca. Estaba dormido en la barca. Él estaba roncando, me imagino que estaba como hombre, como ser humano. Pero además de eso era 100% espiritual. Luego el enemigo podía gritar, podía agitarse, todo lo que yo les comenté a ustedes. Afuera todo el mundo gritaba tal cosa y cuando entraban eran palomitas. ¿Sí me entendieron? Entonces, ¿qué pasaba? La barca no se podía voltear. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios, ¿sí?, estaba ahí. ¿Sí me entendió? O sea, había un soberano, había un sabio, había un amoroso, todo estaba ahí. No podía el enemigo, así quisiera o no quisiera, no podía romper lo que estaba escrito por Dios. O sea, lo que Dios tiene ordenado, ¿sí?, el valor que Dios tiene en su vida, lo que el Espíritu de Dios le haga que usted le crezca. Dígale bien, porque si de pronto le puede crecer la punta de la nariz como Pinocho, dígale: Señor, gracias por creerme. ¿Por qué? Porque en este momento empiezo a darme cuenta de que soy un mentiroso. Pero porque Dios le dio a usted, mi amado hermano, cójalo, abrácelo, agárrelo, así como le pasó a Jacob. Jacob cogió y no lo soltó, perseveró. Dice la palabra, dice la traducción, que él peleó con Dios. ¿Sí? Yo no creo que él haya peleado con Dios, creo que él perseveró con Dios. ¿Y Dios qué hizo? Le dio la bendición que él quería dar. ¿Cuántos de nosotros? ¿Qué pasó con Moisés? Moisés duró 40 años aprendiendo, conociendo, viviendo. Duró 40 años, ¿dónde? ¿Qué comía Moisés en el desierto? Nosotros estaríamos, ¿qué?, cansados y ya nos habíamos separado de la iglesia. Pero Dios le dio a Moisés un conocimiento, un entendimiento y un valor para que él pudiese entender cuánto valía ese plato de sopa, esa changua que se estaba comiendo en el nombre de Jesús. Porque así como Dios puede usted que coma, oigan bien, de pronto muchos predicadores van a decir: no, pero es que este sí está hablando. Bueno, yo sí lo pienso así. El poder de Dios es tan grande que usted se puede tomar un vaso con agua y él lo convierte en vitamina, proteína, todos los nutrientes para su cuerpo. Y eso es lo que sucede muchas veces cuando nosotros ayunamos en el Espíritu. No permite que nosotros nos enfermemos cuando estamos en la presencia de él. Él lo coloca como prueba. Vamos a ver cómo se comporta usted si le colocamos aquí que usted, vamos a ver qué hace usted, hermano. Listo, y así es. Y así son las cosas, mis amados hermanos. Esa congruencia y ese conflicto que a veces nosotros tenemos de los valores son los que a veces no nos permiten verdaderamente vivificar la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque pensamos más en pis que en lo propio de Dios, que en lo que hemos aprendido de Dios. Ahora, analicemos la escala de valores, analicemos su jerarquía y por tanto
vamos a algunas citas bíblicas para ver cuál tiene mayor o menor valor. Entonces, por eso Dios ha creado una necesidad en nuestro cuerpo espiritual, hambre y sed ¿de qué? De justicia, ¿cierto? Pero Él dice, venid a mí todos los que estáis, ¿qué? Trabajados y cargados. ¿Y qué me dice después? Dice, y tomad mi yugo, o mi carga, que es que, o sea que Él me saca a mí, inmediatamente venga para acá, usted está en el agua, inmediatamente lo saco, le pongo al sol para que viene después, quede remojado y tal cosa y quede seco y listo. Ah, listo, hoy no, qué belleza, ¿cierto? No, Él lo que hace es que me da a mí una enseñanza, me da a mí un conocimiento, me da a mí un entendimiento. Quiero que ustedes lo entiendan bien lo que les voy a decir. Quiero que ustedes lo entiendan bien. Yo sé que todos hablamos, que todos predicamos, que todos traemos el mensaje, pero quiero decir unas cositas que es importante. Dios me da a mí todo. Cuando yo estoy en Él, todo. Cuando yo estoy en el mundo, yo tengo que trabajar, o sea, tengo que caminar, tengo que hacer cosas. Pero esas cosas, a pesar de que yo las haga bien hechas, que piense y mire y diga, así como le pasó a Dios, día quinto es bueno, es perfecto, día sexto, tal cosa, listo. Y usted a veces dice, pero ¿por qué si yo le puse todo mi conocimiento, mi entendimiento, y por qué me fue mal? ¿Por qué hoy no me va? ¿Por qué tal cosa? Porque usted no ha puesto todo en manos de quién, de Dios. En manos de aquel, oigan bien, muchas veces nosotros decimos, ay, es que Dios todo lo puede. Sí, porque Él es el Dios de lo imposible. Hermano, entonces si lo dice, ¿por qué no lo cree? Convénzase de que es cierto. Pronuncie la palabra con convicción y con certeza, con fijeza. ¿Listo? ¿Para qué? Para que usted pueda, en la medida que usted pueda, mi amado hermano, usted pueda verdaderamente decir, por eso dice Jesús, venía a mí todos los que tienen sed. ¿Para qué? Para que aguantemos sed, para que iríamos todo el tiempo quejándonos de la sed. Ay, Señor, es que la cantidad que usted me dio no me sirvió. Cuando Dios da como conviene de acuerdo a su espíritu, ¿cuánto pasa? ¿5? ¿Cuánto pasa? 10 y 5. ¿Son qué? 10 y 5. Entonces Dios me queda a mí esa necesidad. Dios permite que nosotros en nuestro cuerpo vivifiquemos esa necesidad, ¿sí? En la parte espiritual y en la parte también natural. Eso lo dice Mateo capítulo 5, versículo 6, porque Él es quien te llena y quien te provee. Por eso, mis amados hermanos, la palabra de Dios dice, venid, oíd, desead, todas esas cosas, mi amado hermano. ¿Por qué? Porque Él ya las hizo, las hace y las hará. ¿Eso? Es buena charla que usted dijo. Que yo diga a usted que gustó y que le hablé mucho, me pasé de pronto de calidad, pero verdaderamente porque Dios me ha traído a mí ese mensaje y digo, wow, esto el pueblo lo necesita. El pueblo necesita saber que Dios ya hizo, que Dios esto lo hizo. ¿Por qué? Porque Él pensó antes de. Cuando Él quiere lo que yo tenga, Él ya viene dándome a mí lo que ya Él produjo, mis necesidades ya las cumplió Él, ya las tiene escritas. ¿Sí me han entendido hasta ahí? Ya las tiene escritas. Y fuera eso, lo que Él va a hacer está también escrito, ya lo tiene hecho. ¿Por qué? Porque la palabra dice que Él, hasta la misma palabra que yo voy a pronunciar, ya Él la sabe. ¡Wow! Decía la predicadora, wow. Yo no, pero sí le puedo decir que wow. Cuando nosotros tomamos esa conciencia, oígame bien, la conciencia, esa conciencia está en el espíritu, esa conciencia no está en el alma. Esa conciencia me dice a mí, ¿por qué? Porque estoy en comunión con quién, con el espíritu. Porque yo no puedo hablar de la carne cuando estoy en el espíritu, tengo que hablar del espíritu. Y esa comunión me lleva a mí a que mi alma
¿sí?, se regocije en lo que está en mi conciencia y en mi espíritu, y mi voluntad camine de acuerdo a la voluntad de quién. Amén, ¿cierto? Ven, mis amados hermanos, entonces Dios es un Dios de orden, Dios es un Dios de principios. Dios quiere que tú lo mires a Él como tienes que mirar. No lo mires como tu hermano, no lo mires como tu papá, no lo mires como tu mamá, no lo mires como el patrón, no lo mires como Él. Míralo como es Él, como es el soberano. Mira la parte de Dios, la jerarquía de Dios, lo que Dios tiene para nosotros, que es muchísimo más abundantemente de lo que puede darnos a nosotros este mundo. Puede que usted tenga todos los bienes del mundo, pero pierde su alma, se perdió, mi amado. Porque ese es el plan de Dios, que usted pueda estar en la presencia de Dios, en el reino celestial, allá, al lado de Él, ¿sí?, disfrutando de la gloria de Él, de la Jerusalén celestial, y en qué, en vida eterna. ¿Listo? Cerrando los ojos, mis amados hermanos, vamos a orarle al Señor y darle gracias por lo que nos hace enseñar. Padre celestial, gracias, papito Dios. Gracias, mi amado Señor. Señor, perdóname porque no sabía cómo explicarlo, mi amado. Perdóname, Señor, porque tuve dudas en la forma de cómo poder llegarle al pueblo, Señor, porque tú me enseñaste, papito Dios. Porque a veces cree uno, Señor, que lo que tú le enseñas no lo van a poder entender cuando eres tú, Señor, el que da ese entendimiento, cuando eres tú el que penetra, Señor, y el que hace que ellos puedan vivificar tu presencia, papito Dios. Tú quieres que yo sepa cuánto vales, Señor, cuánto representas para la vida de cada uno de nosotros, Señor. Cuánto representas, Señor, para cada uno. Para mí, Señor. Lo que tú vales para mí, Señor, que puede ser diferente, Señor, que para mis otros hermanos. Pero tú tienes un valor, Señor, tú tienes un valor, tienes una jerarquía para tu iglesia, Señor. Esta iglesia es de ti, mi amado Dios, no es de nosotros, Señor, es tuya, papito Dios, y tú le enseñas lo que tú quieres, Señor. Y a veces yo dudé, Señor. Dudé, Señor, en traer el mensaje porque pensaba que no era necesario, Señor. Y pienso que es necesario que todos se den cuenta de cuánto vale, Señor. Cuánto vale todo lo que tú hiciste, Señor. Cuánto vale el que tú, Señor, antes de preparaste todo para que nosotros pudiésemos disfrutar. ¿Quién? Tu Hijo amado. Por eso tú dices, este es mi Hijo amado y quien tengo complacencia. Gracias, mi amado Señor. Por eso yo te digo, mi amor, enséñanos, Padre. Ministranos, papito Dios, mi amado Señor Jesús. Sí, y revélanos, mi amado Espíritu de Dios Todopoderoso, para poder ver lo que tú hiciste, mi amado Dios, y las bendiciones que tenemos. Para poder que cada día que me levanto, Señor, tú me das una oportunidad, Señor, de pedirte perdón por algo que de pronto cometí el día anterior. Porque tú no me puedes llevar, Señor, sin que yo esté limpio. Claro, llámanos, Señor. Y tú lo que andas buscando es que nosotros seamos como esas ánforas transparentes. ¿Sí? Como dice en la palabra, vasos, Señor, vasos de santidad, Señor. Esos vasos que tú hiciste, mi amado Dios, y que tú quieres que nosotros seamos para que podamos estar ante ti, mi amor. Que reconozcamos, Señor, que esto que tenemos, Señor, no es nada comparado con lo que viene, como dijo el apóstol Pablo. Como lo dice Pedro, a todos aquellos que están llenos del poder de tu Espíritu, Señor, que son del Espíritu de Dios, todos tienen que hablar lo mismo, tienen que reflejar lo mismo. Enséñanos, papito Dios, ministranos, mi amado Señor, y edúcanos para poder hablar, para poder ser testigos fieles y testimonio de ti, Señor, para que el que nos mire, que nos vea, diga, vale la pena estar con ellos. Vale la pena pertenecer a ellos. Vale la pena ser de la iglesia donde ellos están. A veces creemos que es esta, hay otras también parecidas a estas. Porque Dios, que le dijo a Elías,
hay un remanente, todavía me quedan 7.000. 7.000, todavía tengo 7.000. Y Dios tiene el remanente en diferentes partes. Tenemos que pedirle mucho al Señor que nos enseñe, pero que el Espíritu de Dios nos revele lo bueno y lo malo para poder desechar lo malo y aceptar lo bueno. Padre, llévanos con bien a donde estamos, Señor, que esta semana sea una semana de bendición. Te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, tanto para nosotros como para nuestros hermanos que están allá oyéndonos, que están viéndonos, ¿sí? Para los que están en Medellín, para los que están en diferentes partes del país, los que están afuera del país también, porque ellos también necesitaban conocer de esto, necesitan conocer de ti, amor. Padre, te pido, Señor, que en el poder de tu Espíritu, Señor, amplíe las estacas de ellos para que puedan, Señor, atesorar, Señor, eso que venga como fuente, Señor, que ellos la puedan asimilar y la manden como agua, Señor, fuentes de agua de vida eterna para los demás. Y que todos podamos hablar el mismo lenguaje en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.